Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Estamos nuevamente en nuestra clase de dones del Espíritu Santo y estamos terminando el bloque de dones de poder. Yo creo que voy a dar un repaso a lo que hemos dado y vamos a terminar con el don de milagros. Estuvimos viendo la semana pasada el don de sanidades y el don de fe. Entonces, vemos, bueno, fundamentos bíblicos para los dones de poder. Vamos a ver qué podríamos repasar, ¿ok? Bueno, pues los dones de poder es el objetivo es mostrar el poder de Dios, el poder sobrenatural de Dios. Y bueno, algo que es importante hablar de todos los dones es que los dones, cuando Pablo habla de los dones, hace mención de la iglesia como el cuerpo de Cristo, y cuando usa la figura del cuerpo es de una manera muy intencional, porque está tratando de ilustrar que así como un cuerpo tiene cada miembro tiene un uso, tiene una función, pero al mismo tiempo no son autónomos, tienen una interdependencia. El dedo tiene una dependencia con la palma, y la palma con la muñeca, y la muñeca con el brazo. Entonces, esto pues nos hace recapacitar que el objetivo, el fundamento, uno de los fundamentos que es importante repasar tanto en los dones de revelación como en los dones de poder, como en los dones de inspiración, que son los que vamos a ver en el siguiente bloque, tienen como finalidad beneficiar, bendecir al cuerpo de Cristo. Entonces, y que bueno, no todos tenemos todos los dones, y que nos complementamos unos a otros. Esto pues podemos ver 1 Corintios 12, 9, 10, donde están mencionados estos dones, y aún ahí mismo en este capítulo de Corintios 12 está dando la figura o la analogía de un cuerpo, ¿no? Y que bueno, pues es para complementarnos y para servirnos. Entonces, vimos el don de fe, es que esto pues opera cuando se da el Señor da una instrucción, una palabra de revelación a una persona para una situación específica o para un momento especial. Y entonces, por medio de esta revelación, la persona es inspirada en fe, ¿verdad? Por ese don que tiene. Y pues tiene la certeza en su corazón, en su pensamiento, en su yo interior, tiene la certeza que eso, aunque tal pareciera ser que humanamente no es posible, que estadísticamente no es posible, esa persona, como tiene ese don dado por el Espíritu Santo para beneficiar al cuerpo de Cristo, para revelarse Dios aún a los hombres como un Dios sobrenatural, pues viene esa revelación de parte de Dios, y la persona tiene la convicción, la persona que se mueve en este don de fe, entonces se mueve y toma pasos, pues así que valga la redundancia, pasos de fe, y entonces vemos que se cumple algo que para la generalidad no era posible que se pudiera cumplir. Entonces, pues una persona que opera en un don de fe es una persona que, pues no sé, yo puedo pensar, por ejemplo, en Cristo para las Naciones en Dallas, pues Mom Lindsay, pues todos los que tuvimos el honor de conocerla y la gente que trabajó alrededor de ella, pues platican, ¿no? Cómo Dios le usó de una manera sobrenatural, porque ella tuvo en su corazón abrir en todo el mundo institutos bíblicos, y estableció institutos bíblicos en Rusia, en Brasil,
en Estados Unidos, en México, en Japón se establecieron, y esto pues, ella era viuda, ella era una mujer que Gordon Lindsay muere muy pronto, después de que empiezan el ministerio. Realmente el ministerio tenía poco, el instituto, de empezar, pero ella tuvo la fe suficiente, era un don de fe que ella recibió de parte de Dios, una confirmación que que se iban a poder abrir institutos bíblicos en todo el mundo, y ella daba esos pasos de fe, ¿verdad? Contactaba a la gente la contactaba y hacía todo lo pertinente, como si hubiera el dinero suficiente, ¿verdad? Dicen, por ejemplo, que cuando iba en alguna de las ocasiones, uno de los directivos que estaba ahí en el instituto le dijo: investiga cuánto cuesta ese terreno. Estaba ya a la vuelta del instituto, y que le dijo: pero mam, no hay dinero, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Y dicen que ella dijo: pues yo no sé qué vas a hacer tú, yo voy a orar. Y para la sorpresa de este hombre, el terreno se compró cuando no había dinero. Entonces, así es como opera un don de fe. La persona que opera en este don tiene una convicción interna, una revelación que viene de parte de Dios, que algo que no es humanamente posible, se puede llevar a cabo. Vimos ahí en los dones de poder el don de sanidades, y vemos que está en plural. Y esto tiene una explicación. ¿Por qué? Porque hay diferentes enfermedades, y podemos observar que hay personas que tal vez, o sea, eso estoy hablando de mi experiencia personal, lo que yo he podido observar, que hay personas que fueron sanadas tal vez de un cáncer, ¿verdad? Y Dios les dio este don de sanidad en el área del cáncer. Entonces esa persona va a tener una unción muy especial para orar por las personas con cáncer, ¿verdad? Y pues a eso se traduce Dios de sanidades. Y aún la sanidad puede ser también emocional, ¿eh? O sea, que ahí iría muy de la mano con el don con el ministerio de liberación, ¿verdad? Hay personas que están oprimidas por cuestiones emocionales, y el diablo ha tomado autoridad en sus emociones, y hay una opresión. Entonces, vemos el don de sanidades. Entonces es la capacidad, ¿verdad?, sobrenatural que Dios le da a una persona para traer sanidad divina, en el área principalmente física, nos vamos a referir ahorita, y vemos que habla en plural porque hay diferentes enfermedades. Nuevamente, pues aquí ha sido a veces controversial el punto, porque hay personas que no quieren usar ningún medicamento ni ningún doctor, porque piensan que no tienen, si toman una medicina, no tienen la suficiente fe, pero la palabra dice que aún la ciencia iba a aumentar y era algo que el Señor iba a permitir. Y vemos, por ejemplo, Pablo hablándole a Timoteo, si no mal me acuerdo, hablándole sobre la enfermedad que tenía, una enfermedad gástrica por ahí, recomendándole que vea médicos y que tome pues los medicamentos que estaba tomando para estar mejor. Entonces, podemos ver, yo he visto, esto es un punto muy controversial, ¿no? Porque va a haber quien te va a juzgar de decir que no tienes fe, pero también he visto gente que promete una sanidad divina, y que al final del camino, sí, sobrenatural, y que no sucede, ¿no? Entonces tenemos que entender que Dios puede sanarnos en el momento que Él quiera, ¿no? Pero hay veces que no vamos a entender la no respuesta de Dios, pero por eso no podemos detener a las personas que tienen el don de sanidad. ¿Cómo te vas a poder dar cuenta que tienes este don? Pues igual que todos los demás dones, pero muy específicamente el de sanidad, pues te tienes que exponer al campo donde se necesitan sanidades, ¿no? Entonces tienes que exponerte donde están enfermos. Y aquí a veces es bien delicado por varias cosas. ¿Por qué? Porque
La gente dice, bueno, y si no sana la persona, entonces voy a quedar en ridículo, ¿verdad? O a lo mejor no hice algo bien. No, pues mi consejo es, bueno, pues tú no la enfermaste, ¿verdad? Así que no tengas ninguna preocupación, tú ora por la persona, ¿no? Y te vas a dar cuenta cómo el Señor, si es un don confirmado en ti, vas a ver que pues proporcionalmente un buen número de personas por las que tú estás orando están siendo sanadas. Finalmente es una promesa, Isaías 53, la sanidad, dice que Él murió también por nuestras enfermedades y por nuestros dolores. Y ahora vimos ahí puntos importantes sobre la sanidad. Jesús es nuestro ejemplo a seguir y vemos que, bueno, Jesús habló de la fe y antes ahí en el don de fe quiero agregar algo, todos tenemos una medida de fe, eso es importante, o sea, todo mundo tenemos fe, pero la persona que tiene el don de fe es una proporción mucho más abismal a la que no tienen el don de fe. Todos debemos orar por los enfermos, ¿verdad? Marcos 16 dice, hablarán nuevas lenguas, impondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán, hollarán serpientes y escorpiones. Todos podemos orar por una persona que está enferma y Dios nos puede usar, pero hay personas que estadísticamente te das cuenta que esa persona tiene una tendencia en un mover sobrenatural a orar por las personas y son sanadas. Entonces vemos que Jesús es nuestro ejemplo, vemos que él oraba por los enfermos, por los oprimidos del diablo y vemos que eran liberados de esa opresión. Jesús envió a sus 12 discípulos y les dijo, les doy autoridad sobre todos los espíritus malignos, ¿verdad? Y echar toda enfermedad y dolencia. Así que dice, sanad, limpiad en una manera imperativa. Cuando mandó a los 70 que regresaron muy contentos y le dijeron, pues, wow, el diablo se sujetó a nosotros, ¿verdad? Vieron lo sobrenatural de Dios y Jesús le dijo, pues más contentos deben de estar porque porque el reino de Dios se ha acercado. Entonces, finalmente, Mateo 16, 16, 17 también nos dice, id y predicad este evangelio y sanad a los enfermos. Así que, pues la sanidad es un mandato, ¿verdad? Que operemos en ese don. Y hay personas que tienen ese don sobrenatural del Espíritu Santo. Ahora vamos a ver la operación de milagros. La operación de milagros hace lo imposible posible también. Va contra las leyes de la física, va contra las leyes de la gravedad. Pues por ejemplo podemos ver en el Antiguo Testamento cuando el profeta oró porque un hacha que se había hundido en el agua, y estaban preocupados porque era un hacha prestada, él ora y bueno, pues por cuestiones de física el peso cae, ¿no? Ora y el hacha flota, entonces eso va en contra de la física, es la gravedad. Digo, si yo suelto esto aquí, pues por ley de gravedad esto se va a caer, ¿no? Pero un milagro sería que yo pusiera esto aquí y esto se sostuviera, ¿verdad? Entonces eso sería un don de milagros, ¿no? Podemos ver don de milagros, a veces se confunde la sanidad con milagros. Por ejemplo, una persona que nació sin un miembro y alguien ora por esa persona y le crece, por ejemplo, una persona que nació sin brazos, ¿verdad? Esa persona una persona con don de milagros ora por esa persona y le crece un miembro que no tenía. Eso es un milagro. Sanidad, esa persona tenía un brazo y se lo fracturó y ha quedado lesionado y quedó inmovilizado el brazo. Bueno, si una persona, oran por esa persona y sana, pues lo que operó ahí fue un don de sanidad. Pero si no había brazo,
y oraron por esa persona y apareció el brazo, entonces es un don de milagros. ¿Quiénes vemos que operan de los ministerios, que operan con estos dones? Bueno, primero es para toda la iglesia, eso es algo importante entenderlos. Los dones del Espíritu Santo son para todos los creyentes. Necesitamos esos dones, ¿por qué? Porque necesitamos manifestar el poder de Dios. Pablo dijo, yo no vengo a predicarles el Evangelio con palabras de humana sabiduría, sino con demostración de poder, y poder que viene de lo alto. Entonces, por eso es por un lado. Y por otro lado, estamos en una lucha espiritual, el cual dice la palabra que el diablo es imitador y es padre de mentiras. Por eso podemos ver corrientes filosóficas, por eso podemos ver a una idolatría trayendo sanidad en las personas, porque el diablo es un imitador, ¿no? Y lo que va a tratar es seducir a la gente para que le sirvan a él, para que lo sigan a él y no tengan un encuentro con Dios. Entonces, si vivimos en un mundo donde lo sobrenatural de parte del enemigo es una realidad y la gente toca ese mundo sobrenatural, pues Dios sabía que tenía que dejar dones espirituales porque íbamos a batallar y nos íbamos a enfrentar a ese tipo de circunstancias, ¿no? Ahora, no se trata de una lucha de poderes porque Satanás fue vencido en la cruz, pero al mundo hay que enseñarle de una manera tangible el poder de Dios. Entonces, aquí vemos la operación de milagros. Por eso dice que el Jesús iba haciendo milagros, prodigios y maravillas. Pues un don de milagros, pues la moneda que aparece en el pez. Ese es un milagro, ¿no? Entonces, creo que ya no hay mucho que agregarle al punto. Estos son los dones de poder. Ahora, tenemos que exponernos, tenemos que estar conscientes de que hay este mover y tenemos que anhelarlos, tenemos que saber cómo operan las sanidades, cómo operan los milagros, cómo opera la fe y empezar a caminar en obediencia, ¿verdad? Tenemos que aprovechar toda oportunidad que eso nos presente para ejercitarla. Vamos a ir madurando en el uso de ese don, ¿verdad? Y tenemos que entender que no es para gloria nuestra, sino para que el nombre de Dios sea reconocido, sea glorificado, ¿ok? Ahora, algo muy importante en las sanidades, ¿verdad? Aún en los milagros, ¿no? Porque he visto un desbalance. Por ejemplo, en el caso de las sanidades, tú puedes orar por una persona que tiene, no sé, convulsiones, por ejemplo, ¿no? Y Dios te puede dar la convicción de que esa persona va a sanar, pero tú no le puedes decir a esa persona, deja de tomar el medicamento para las convulsiones. O sea, nosotros no medicamos a la gente. Entonces, aquí es algo muy importante. El Señor le va a mostrar a esa persona si tiene que dejar los medicamentos y se va a dar cuenta de repente que el Señor ya operó en una obra milagrosa, en una sanidad divina. Y lo mismo en cuanto a dones de milagros puede operar lo mismo, ¿no? O sea, si una persona está en una deuda y tiene un compromiso de pago, voy a poner ejemplos muy burdos, pero para encontrar una madurez en el uso de los dones, no porque diga que el Señor le va a ayudar a liberar sus deudas y que puede ser de una manera sobrenatural, ¿verdad? Como puede ser que alguien pague por esa persona la deuda o que la compañía a la que se le debe pues diga, ya no me debes nada, en fin, puede ser de muchas maneras, pero tú no le puedes aconsejar a una persona, deja de trabajar y no pagues. ¿Sí me explico? Entonces, hay que ser muy prudentes porque he visto cosas muy terribles en este punto, ¿no? Dios va a hablar directamente con la persona involucrada y le va a ir dando los pasos, ¿ok?
pues tenemos que aprovechar las oportunidades. Así que atrévete a hacerlo. Y vamos a entrar ahorita ya a los dones de inspiración, que son los últimos 3 dones. Estos dones, entonces vimos dones de revelación, que es sabiduría, ciencia, discernimiento. Don de poder, milagros, sanidades y fe. Dones de inspiración, que son los que vamos a ver ahorita, profecía, lenguas e interpretación de lenguas. Me quedan 15 minutos, 20 minutos, voy a hablar sobre este don. Entonces ya vemos, en 1 Corintios 12 encontramos 3 dones de inspiración, profecía, lenguas y don de lenguas. Entonces, la profecía es usualmente se usa para revelar el deseo de Dios o para comunicar a Dios algo a su iglesia o a una persona. Puede estar hablando el presente, el presente inmediato o el futuro, ¿verdad? Puede estar hablando la profecía. Aquí nos vamos a dar cuenta que la profecía es muy parecida en algunas cosas a la palabra de ciencia. La palabra de ciencia, como lo estudiamos en su momento, es la capacidad de recibir la revelación de un suceso o de algo que está sucediendo en la vida de una persona, de una empresa, de una familia, de una iglesia, y algo que no fue conocido por medios naturales, sino que Dios como si levantara el telón y nos dejara ver lo que está pasando. La palabra de ciencia puede ser una revelación de algo que está pasando inmediatamente en este momento, o algo que viene ya de atrás o que pasó en el pasado. La palabra de profecía puede ser algo que está pasando en el presente o algo que va a pasar en un futuro, y que Dios, por ejemplo, podemos ver a un profeta en el Nuevo Testamento diciendo: no vayan para acá, porque hay peligro. O podemos ver que dice también: viene una hambruna, o vemos que a Pablo le da una figura a través de una actuación de cómo iba a morir Pablo, cómo iba a ser apresado, ¿verdad? Entonces, aquí vemos la palabra profética como una herramienta para bendecir al cuerpo de Cristo. Y algo que es muy importante entender en la palabra profética es que tiene el objetivo de edificar, consolar y exhortar. Yo me siento muy preocupada cuando las palabras proféticas son solamente para exhortar y no tienen el balance de edificar y consolar. Entonces, cuando solamente la palabra profética señala el error, pero no da una salida y deja un sentimiento de culpa o de condenación, híjole, yo me cuestionaría si ese don está siendo ejercitado maduramente, o aún algo peor, si viene precisamente de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús dijo: yo no he venido a condenar al mundo, he venido a salvarlo. Ahora, eso no quiere decir que va a pasar por alto todo, sino que quiere decir que cuando Dios te confronta con algo en tu vida que tienes que salir de ellos, te va a dar la palabra que te confronta, pero te va a dar la salida para que te puedas arrepentir y puedas recibir perdón y puedas recibir libertad. Algo que es muy importante entender en la profecía, que en los otros 9 dones, es que esos dones son para todo el cuerpo de Cristo, para todos los creyentes. Pero hay otros dones de Jesús, o regalos de Jesús, o carismas de Jesús, que son los 5 ministerios de gobierno: apóstol, profeta, evangelista, maestro y pastor. Y cuando vemos profeta, vemos que cuando hay una corrección o cuando hay una dirección, esto más bien ya le corresponde al ministerio de gobierno del profeta. Y eso me preocupa mucho, y lo voy a decir aquí abiertamente. He visto corrientes
y aún de moveres de algunas iglesias y de algunos institutos, donde se le ha dado mucho énfasis a la profecía. Y esto es desbalanceado. En primer lugar, cuando un servicio se dedica nada más a los dones del Espíritu Santo y no hay palabra de enseñanza que establezca fundamentos en lo que la gente va a recibir, grave peligro, un peligro diametral. Tenemos que entender que el ser humano somos, por naturaleza, tenemos la tendencia de la necesidad de lo espiritual, de lo sobrenatural. Por eso, si tú no conoces lo sobrenatural de Dios, vas a buscar lo sobrenatural a través del diablo. Y aquí no hay términos medios. No hay más que dos moveres sobrenaturales: el mundo espiritual de parte del diablo y el mundo espiritual de parte de Dios. Y en ese mundo espiritual, si nosotros no conocemos la palabra, dice la palabra que Satanás se viste como ángel de luz. De hecho, a Jesús trató de confundirlo. Le citó la palabra, pero se la citó tergiversada. Y Jesús conocía la palabra. Y Jesús lo reprendió y le dijo, no es así como dice. Dice de esta manera. Entonces, a veces el orden de un verbo o el contexto de un texto te puede desviar y puede el diablo manipularte. Entonces, por eso hago énfasis en esto, porque y todos somos susceptibles al engaño si no somos gente docta, ¿no? Y hay cosas que no son de mucho estudio. O sea, yo no te puedo entrenar para que seas profeta, ni te puedo entrenar para que tengas el don de sanidad. El don de sanidad, quien lo da es Dios. Y los 9 dones es el Espíritu Santo, de parte de Dios. Igual todos los 9 dones. Y la palabra profética es generalmente usada en reuniones donde hay más hermanos y se usa para exhortar a la iglesia, para consolar a la iglesia y para edificar a la iglesia. Entonces, la palabra profética no es para darle a la gente su horóscopo de su vida. Y me preocupa ver gente joven en el Señor y gente joven aún de edad que se la pasa dándoles un horóscopo a la gente. Y la gente tomando decisiones, ¿no? Cuando la palabra es directiva y es correctiva, es más bien un oficio o una chamba, si me permites decirlo así, del profeta como líder ya, no como miembro de la iglesia, sino como líder de la iglesia. Y como un líder probado, como un anciano. Pero he visto que en un desbalance, y yo entiendo, tal vez el corazón ha sido motivar los dones, pero yo veo a muchachitos que realmente tienen en el Señor 1 año, 2 años, 5 años, y que además ni siquiera han permanecido fieles a una iglesia, han salido a veces de problemas de otra iglesia y entran a mover y les ves profetizándole a todo el mundo. Qué peligroso. Por favor, por favor. Dice la palabra, hágase. Dios es un Dios de orden. Hágase todo decentemente y en orden. Y cuando estás enfrentando o estás recibiendo una palabra profética de parte de un profeta, pues tienes que discernir también, porque he visto profetas que profetizan divisiones en la iglesia y que establecen ministerios dividiendo una iglesia, cuando Pablo es muy claro. Pablo dice, no edifique sobre fundamento ajeno. Yo tuve una situación con un profeta y le busqué, ¿verdad? Le busqué personalmente para que me diera sus razones de líder a líder y nunca me quiso contestar. Y nunca me quiso dar la cara. Y dividió la iglesia.
Entonces, es algo muy serio la profecía. Yo creo en la profecía y animo porque estemos en todos los dones, pero esta misma situación es con todos los dones. Miren, he visto, por ejemplo, evangelistas que vienen a orar por la gente, pero después hacen reuniones no con el pastor que les abrió la puerta de su iglesia, sino hacen reuniones privadas, en casas privadas, y se dedican a orar por las personas y están recibiendo ofrendas. Tenemos que ser muy éticos, por favor, iglesia, tenemos que ser prudentes, tenemos que ser sabios. Cuando uno de los ministerios, ya sea pastor, evangelista, profeta, apóstol o maestro, no entra por la puerta principal y entra por la puerta de atrás, ojo, mucho ojo. Cuando las personas que dicen tener un don del Espíritu Santo y no está operando bajo los principios de autoridad y de cuidado de la iglesia, mucho ojo. Yo pude ver un desbalance en esto profético hace muchos años, y no estoy hablando nada más de este último movimiento que se ha dado hace unos 10 años, tal vez. Estoy hablando de hace 20 y tantos años. O sea, yo conocí un ministerio muy poderoso, muy poderoso. Un ministerio donde vi el don de milagros, vi creciendo muelas, siendo muelas restauradas con oro, con plata. Vi salirle a la gente aceite, vi gente perder peso. En ese ministerio vi gente ser liberada, pero empezó a haber un desbalance. Empezaron a tener una fascinación por la profecía. Y la gente iba cada año a recibir su horóscopo del año. Y vi gente tomar decisiones por profecías que les declararon los supuestos profetas, que yo no dudo que no tuvieran un don de profecía, que opera una reunión donde el Señor dice por ejemplo, algo así, y está hablando a la iglesia en general: iglesia, has estado desanimada, voy a inventar algo, ¿no? Si me lo permiten hacer. Un don de profecía consuela, exhorta y edifica. Entonces, pongamos, se levanta una palabra profética en una reunión, ahorita con todo esto del COVID, ¿no? Y una persona que opera en el don no sabe lo que va a predicar el pastor, y el Señor le está hablando y le está diciendo: da esta palabra de fe y habla, no sé, habla de la fe de Abraham, ¿verdad? Y di esto y esto y esto y esto, ¿verdad? Y esa persona, inspirada por ese don, se levanta y dice: bueno, pues el Señor nos habla de la fe de Abraham, ¿verdad? Y Abraham fue su amigo porque tuvo fe y le creyó a Dios, y no le importó dejar su casa y su parentela, y fue a un lugar que no conocía. Y iglesia, el Señor ahí está, edificación. Luego exhortación, y el Señor te dice: iglesia, deja de caminar en temor. El Señor te dice que camines con valentía. Ahí está la exhortación, y ahí viene la consolación, porque el Señor nunca te dejará ni nunca te abandonará. Esa es una palabra profética. Pero dice que hay gente discerniendo, hay ancianos discerniendo esa palabra profética. Pues si te das cuenta, a nadie le dijo: deja tu trabajo, vende tu casa, cámbiate de iglesia. O sea, no se dedicó, habló en general, consoló, exhortó y edificó. El profeta es el que trabaja muy de la mano con el apóstol. Y el profeta es muy, pues como un termómetro en la iglesia, porque es el que va a tener una pasión por la santidad. Va a ser blanco o va a ser negro, no va a tener tonos grises. El profeta generalmente su discernir es para bendecir al cuerpo de Cristo. Vemos en Efesios 4, dice: ¿para qué dio estos 5 ministerios?
para perfeccionar a los santos, para capacitar a los santos. Para ayudarse entre los ministerios de gobierno, pues el profeta trabaja mucho, tiene mucho que ver en el mover de una iglesia, porque está como, tiene como un termómetro de lo que está sucediendo, ¿verdad?, en la iglesia, ¿no? Te puedes levantar en la noche, es interesante, porque yo me puedo levantar en la noche y decir, hay ataque contra la iglesia. Hay ataque contra la iglesia. Hay voces que se están levantando contra la iglesia. Y no te puedo decir qué es, pero es algo que tengo la convicción, y es un momento de levantarse y hablar con los intercesores y decir, hay que levantar la voz porque hay que cancelar palabras de maldición, hay que cancelar traición, o otra, puede ser el profeta, va a decir, viene un nuevo viene un viento fresco para la iglesia. Entonces, el profeta tiene que ver más con las decisiones operativas de la iglesia, y un profeta ético, aún suponiendo que hay un problema en la iglesia, nunca lo va a tratar con las ovejas, lo va a tratar de líder a líder. Por eso yo busqué a este profeta y nunca me quiso contestar. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque he visto cosas terribles. Vi un matrimonio ya hace unos 20 años, un matrimonio que en su momento tenían como 65 años, y pues tenían su casita sencilla, pero tenían su vida resuelta. Vino un profeta, ¿verdad? Les pidió que decía el Señor que vendieran su casa para donarla para un instituto bíblico, y luego los veías batallando dónde vivir. Entonces, mucho cuidado, por favor. Entonces, tenemos que tener claros. Un profeta, y Verna Tompkins, que es una madre espiritual en Estados Unidos, y está en un ministerio muy profético, y es parte del consejo espiritual de esta iglesia. Ella escribió un libro hablando sobre la voz de Dios, y dijo, hay personas que reciben el don profético y van a llegar a ser profetas, y ella dice esto, pero por lo menos en mi experiencia, la persona que recibe el don a lo que recibe el ministerio, por lo menos pasan 20 años. Entonces, esa es mi preocupación, que veo muchachos tal vez bien intencionados, ¿no? Pero ya te entrené para que profetices. No va por ahí, por favor, iglesia. Seamos maduros. Lo sensacional atrae, pero lo sensacional puede acabar en tragedia y en errores doctrinales terribles, ¿ok? Entonces, por eso es importante conocer los dones, ¿no? Y si te profetizan algo que agrede tu iglesia, ten el valor de hablar con el pastor. No participes en este tipo de cosas. La profecía, el don, dice que es considerado como el mejor don. ¿Por qué? Porque consuela, exhorta y edifica, el que es el don, ¿no? La profecía puede ministrar, como lo acabo de decir, a mucha gente a la misma vez, cuando se da en un auditorio, ¿no? La profecía pues puede causar, yo me acuerdo, por ejemplo, alguna vez di una palabra, esa no fue una profecía como profeta, sino como un don. Llegó una familia y estaban pasando una situación como familia terrible. Habían recibido una noticia con mucha, que los había traído una desconsolación muy grande, ¿no? Y vinieron por primera vez, nunca habían venido a una iglesia cristiana. Y ese día yo estaba ahí sentada y el Señor me dice, está llegando una familia aquí que viene con una situación, dar palabras ambiguas a veces es muy delicado, ¿no? Todo el mundo tenemos situaciones difíciles, esa es la vida, ¿no? Entonces hay palabras que dices, pues le caben a cualquiera, ¿no? Y el Señor me dice, esta gente está llegando y está enfrentando algo que nunca pensó que fuera a enfrentar. Sienten condenación, sienten devastados, y empiezo a hablar. Y habían venido la familia completa. Y ellos habían dicho, Señor, si realmente tú existes, queremos oír tu voz al oír a esa iglesia.
queremos que nos hables. Y el Señor les consoló, les exhortó y les edificó, ¿verdad? Entonces, pues una palabra profética, es que a través de este don profético, puede traer convicción de pecado, convicción del poder de Dios, convicción de que Dios existe, convicción de que Dios les ama. En fin, es un instrumento de parte de Dios muy importante. El Espíritu Santo quiere ayudarnos a hacer iglesia, ¿verdad? Y a poder llevar el mensaje pues de una manera más eficaz. ¿Qué consejos se dan acerca de la profecía? Dice que dos cosas, que procuremos hacerlo, ¿verdad? O sea, que no lo detengamos, pero no podemos abusar. El balance, ¿no? Ningún ministerio va a crecer sanamente si todos son dones del Espíritu Santo. Es un todo, ¿ok? Entonces debemos procurar profetizar. También nos recomienda no menospreciar a la profecía, ¿ok? Y pues profetizar a la medida de fe, ¿verdad? Dice que se profetice con orden. Si alguien te está profetizando a espaldas de tus líderes, no es orden. Y tus líderes están para cuidarte. He visto verdaderamente tragedias, ¿verdad? Que es cuestión de tiempo. Ya como le dijo, ¿cómo se desarrolla? Pues como lo acabo de mencionar, o sea, Dios me da una revelación sobre la circunstancia de una familia y empiezo a ser inspirada, opero en fe, ¿verdad? A la medida de fe que he ido desarrollando y empiezo a hablar y el Señor me va dando una palabra, ¿verdad? Vienen con problemas, es una situación que nunca pensaron enfrentar, no es algo cotidiano, no es que perdí el trabajo, no, es algo más allá y el Señor te dice A, B, C, D, ¿ok? Entonces empieza todo por una revelación que viene de parte de Dios y se activa a mi respuesta a esa inspiración por el Espíritu Santo. Ya vimos la diferencia entre el don y el oficio, ¿ok? No aceptes como profeta a una persona que es joven en el ministerio. Aunque ya tenga un liderazgo en la iglesia, Pablo dice muy claramente, no un neófito, para que no caigan en envanecimientos y en lazos del diablo, ¿verdad? Ética para la profecía, si tú tienes un don profético, o aún para los que ya son profetas, nunca profetices cuando tienes conflicto de intereses. O cuando tienes un problema con la persona, o cuando tienes mucha simpatía por la persona. Porque si tú tienes mucha simpatía por la persona, le vas a prometer algo que Dios te va a decir, ahora cúmpleselo tú, porque yo no dije nada. Y si tú tienes una antipatía por esa persona, lo vamos a mandar al infierno, lo vas a condenar. 2. Y si tienes conflicto de intereses, pues le vas a profetizar lo que te conviene. Entonces, estos son principios de ética y que de nosotros debemos de guardar nuestro testimonio en todo momento, porque al final del camino el nombre de Dios está de por medio en todo esto, ¿verdad? Bueno, pues terminamos aquí el don de profecía y en el siguiente bloque, pues ya terminamos los siguientes 2 bloques, que son diversos géneros de lenguas y lenguas. Pues espero que te haya servido. Con mucho gusto. Si tienes alguna duda, puedes mandarme un inbox. Si tú no conoces del Señor Jesucristo, no conoces de la Biblia, con mucho gusto podemos ayudarte, si nos permites hacerlo. Mándanos tus datos y con gusto vamos a responderte. Bueno, pues que tengas un excelente día, que Dios te bendiga. Nos vemos la siguiente clase. Thank you.